Hola, 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 hispanófilos y hispanófilas. Bienvenidos al próximo episodio de Süleymanoğlu Habla. Soy Süleymanoğlu. Hoy vamos a leer la primera mitad de un artículo sobre el origen de una organización terrorista vasca y la segunda mitad lo vamos a leer en el próximo episodio. Empezamos ya. Julio de 1959, El nacimiento de ETA, escrito por Santiago de Pablo Contreras, de la Universidad del País Vasco. Resumen. La bibliografía sobre la organización terrorista vasca ETA, Euskadi Taskatasuna, es amplísima, aunque de calidad muy desigual. Algunos de los mitos de la literatura militante han sido desmontados por la historiografía, pero otros siguen siendo objeto de debate. Uno de ellos es precisamente la fecha de la fundación de ETA, en la que se centra este artículo. Se analiza el proceso que dio lugar a la creación de la organización terrorista, así como las diversas teorías en torno a su fecha de nacimiento. El artículo demuestra que, según las fuentes disponibles en la actualidad, ETA nació en julio de 1959, desmintiendo el intento de invención de la tradición que, por motivos ideológicos, ha tendido a adelantar la fecha fundacional de ETA a diciembre de 1958. Palabras clave: ETA, Euskadi Taskatasuna, PNV, PNV, Partido Nacionalista Vasco, Nacionalismo Vasco, Terrorismo. Abstract. The bibliography on the Basque terrorist organization ETA, Euskadi Taskatasuna, is almost unlimited, although uneven in quality. Some of the myths created by militant literature have been denied by historiography, but others are still under discussion. One of them is precisely the date of the foundation of ETA, on which this paper focuses. It analyzes the process that led to the creation of the terrorist organization, as well as the different theories about its date of birth. This article proves that, according to the available sources, ETA was born in July 1959. Moreover, it refutes the attempted invention of tradition that, for ideological reasons, has tended to bring forward the foundation date of ETA to December 1958. Keywords: ETA, Euskadi Taskatasuna, Basque Nationalist Party, Basque Nationalism, Terrorism. La bibliografía sobre la organización terrorista vasca ETA, Euskadi Taskatasuna, es amplísima, aunque de calidad muy desigual. Algunos de los mitos de la literatura militante han sido desmontados por la historiografía, pero otros siguen siendo objeto de debate. Uno de ellos es precisamente la fecha de la fundación de ETA, en la que se centra este artículo. Para ello, realizaré un análisis pegado al detalle, que puede parecer demasiado minucioso, pero que es necesario para aclarar un asunto polémico, con implicaciones no solo historiográficas, sino también de ideológicas. Hay que recordar que el origen de ETA puede rastrearse en la animosidad que algunos jóvenes nacionalistas del interior comenzaron a sentir a principios de la década de 1950 hacia la actitud pasiva del Partido Nacionalista Vasco, PNV, ante la dictadura franquista. Este sentimiento fue el origen de EKIN, un grupo nacionalista no vinculado orgánicamente al PNV, que surgió en 1952 entre estudiantes de la Universidad de Deusto. Aprovechando que no había grandes diferencias ideológicas con los sectores más radicales del PNV, EKIN comenzó a impartir charlas formativas a Eusko Gaztedi, EGI, la rama juvenil del partido. Eusko Gaztedi, la rama juvenil del partido. Las relaciones fueron tan estrechas que entre 1955 y 1957 se llegó la fusión entre ambas entidades mediante la integración de EKIN en EGI.
que contaba con una militancia más numerosa pero menos preparada. Podemos leer esto sobre este debate. Fernández Soldevilla, Gaisca, se ha reescrito un crimen, como el nacionalismo radical cuenta la historia de ETA en Rivera Antonio, editado, que significa de, no sé, naturaleza muerta, usos del pasado en Euskadi después del terrorismo. Y continuamos aquí. La tensión entre el PNV, que exigió la sumisión total de los jóvenes al partido, y los sectores que provenían de Ekin, emergió muy pronto. En enero de 1958, el Consejo Regional de Vizcaya del PNV expulsó al representante de EGI, lo voy a leer como EGI, de EGI en este organismo. José María Benito del Valle y otros jóvenes se solidarizaron con él. Ante la gravedad de la crisis, el lehendakari del gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre, trató de mediar entre ambos sectores. En abril de 1958, varios de los disidentes de EGI se entrevistaron con él en París, aceptando pedir disculpas y reunirse con el Consejo Vizcaíno para aclarar la situación. Sin embargo, en mayo de 1958, la dirección del partido rechazó la mano tendida por los jóvenes. A partir de ese momento coexistieron dos ejes diferentes, el procedente de Ekin y el fiel al PNV, que trataron de hacerse con el control de la militancia. Esta confusión creaba muchos problemas, por lo que los de Ekin buscaron diferenciarse, adoptando una nueva marca que finalmente fue Euskadi ta Askatasuna, País Vasco y Libertad. Entre sus fundadores cabe citar a Julen Madariaga, José María Benito del Valle, José Luis Álvarez Emparanza, Chilardegui, José Manuel Aguirre, Iñaki Larramendi, Miquel Barandiaran, Rafael Albizu e Iñaki Gainzarain. Una fecha debatida, evolución historiográfica. En la bibliografía actual, el origen de ETA fluctúa entre 1958 y 1959, y en concreto entre diciembre de 1958 y el día durante mucho tiempo oficial del 31 de julio de 1959, fiesta de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, en el que ETA habría enviado una carta al lehendakari Aguirre dándole cuenta de su existencia. Sin embargo, esta carta no se conserva, por lo que algunos han hecho hincapié en que ETA ya habría decidido su nombre anteriormente, lo que supone adelantar su creación 7 u 8 meses. Esta discusión no es meramente historiográfica, sino también política, pues el 31 de julio se identifica con la Compañía de Jesús y con el PNV, cuya fundación fue ese mismo día, en 1895. Parece lógico pensar que para una organización como ETA, que supuso la mayor ruptura en la historia del nacionalismo vasco, esta identificación cronológica con el PNV y con los jesuitas terminará resultando incómoda. Sin embargo, esta discusión entre 1958 y 1959 como año de creación de ETA es relativamente reciente. Los primeros libros sobre ella se publicaron en 1970-1971. No eran obras académicas, sino escritas con el propósito confeso de denunciar a ETA desde el franquismo o de exaltarla desde el antifranquismo. Estas últimas señalaban que ETA había nacido en 1959 sin especificar mes ni día. Aquí dice solo
solo el recurso. Se trata de un dato interesante, pues, dado su tono hagiográfico, fue seguramente la propia ETA la que se lo proporcionó a sus autores. Por el contrario, la contrarréplica franquista menos enterada databa a ETA en 1960. No es extraño que la primera obra académica sobre el tema, publicada por Paine, hablara del nacimiento de ETA en 1959-1960. Paine Stanley. No suena español. El nacionalismo vasco de sus orígenes a la ETA. A partir de 1975 aparecieron varias obras que contaban la historia de ETA desde la perspectiva de la izquierda nacionalista radical, es decir, de la propia ETA. El prolífico Francisco Letamendia, Ortze, dio a la luz en unos pocos años 5 versiones del mismo tema. En todas ellas repetía que el 31 de julio de 1959 el nuevo grupo se bautiza con el nombre de ETA. Debemos leer esto. Letamendia Francisco, Historia de Euskadi, el nacionalismo vasco y ETA. Del mismo autor, Los Vascos, ayer, hoy y mañana. Les Basques, un peuple contre les... es francés. Los Vascos, síntesis de su historia, todos los recursos. Y ahora continuamos. También un antiguo miembro de la organización, Emilio López Adán Belsa, avaló este dato en este recurso, el nacionalismo vasco en el exilio. Aunque ninguno de los dos citaba su fuente, está claro que se basaban en la propia ETA y, en concreto, en sendos textos de José Antonio Echevarrieta y de Chiardegui. Por el contrario, otro autor cercano a este ámbito, Joaquín Apalategui, partiendo de una fuente distinta, el número 1 de Iraultza, optaba por 1958 en este recurso. Pese a esta excepción, a partir de la transición se dio por hecho que ETA había nacido el 31 de julio de 1959. Fueron, por tanto, escritores próximos a ETA, partiendo de fuentes internas, los que fijaron ese dato, que desde entonces fue repetido sin dudar por todos los autores que se acercaron al tema, aunque algunos no daban importancia a la fecha exacta, hablando sin más de 1959 o del verano de ese año. Aquí dice, una demostración de que esta fecha se había convertido en canónica es la voz dedicada a ETA en la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Armenia Ideología y estrategia política de ETA, análisis de su evolución entre 1959 y 1968. Y historia de ETA, 3 recursos. Continuamos aquí. Todo empezó a cambiar cuando algunos autores ajenos a ETA cayeron en la cuenta de la coincidencia de fechas y le dieron un significado ideológico. Quizás el primero que lo hizo fue el norteamericano Robert P. Clark, que escribió: como a menudo sucede en la política vasca, la fundación de ETA fue acordada en una fecha con un significado simbólico religioso. El 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola. En The Basques, The Franco Years and Beyond. 3 años después, Gregorio Morán recalcó esta misma idea en un libro muy exitoso, en el que destacaba no solo el sentido religioso del día,
sino también el aniversario del PNV, por lo que ETA habría nacido en una fiesta patriótica o religiosa de Euskadi, de los españoles que dejaron de serlo. En realidad confundía el día de la fundación del PNV en 1895 con el del Euskalun Batzokia en 1894. Es significativo que fuera a partir de esas interpretaciones que situaban a ETA en la estela del PNV y del catolicismo vasco, cuando uno de los fundadores de ETA, Julián Madariaga, inició en 1984 una campaña en solitario para demostrar que su creación había sucedido unos meses antes. Al reproducir las declaraciones de Madariaga, el diario Ehin, portavoz de la izquierda nacionalista radical, dejó claro por qué ya no le gustaba el 31 de julio como fecha fundacional de ETA. En un breve artículo titulado "Buscarle los pies al gato", señalaba a algunos comentaristas amigos de las sensaciones fuertes y de los tintes pintorescos del folclorismo se les ha estropeado la fiesta. Ahora resulta que ETA no nació el día de San Ignacio. El alambique de sus conclusiones místico-folletínescas se rompe así en 1000 pedazos con el consiguiente desprestigio de sus avanzadas teorías. Lo del clericalismo como marca de cuna y otras lindezas por el estilo viene a perder así uno de sus más cultivados argumentos. ETA no nació con San Ignacio y el fundador de la Compañía de Jesús puede dormir tranquilo. Lo contrario es buscarle 3 pies al gato. ETA nació y se fue consolidando a lo largo de 1959. El 31 de julio, posiblemente aprovechando la fiesta, hubo una reunión más. Como puede verse, aquí no se ponía en cuestión el año sino solo el día. Pero, pese a ello, las obras publicadas en los años siguientes, de muy distinto carácter, siguieron manteniendo que ETA se había creado el 31 de julio. Es el caso, por citar solo unos ejemplos, de Azcona, García de Cortázar, de la Granja, Ayberg, Lorenzo Espesona, Ugalde, Unzueta o incluso desde la izquierda nacionalista radical de Tamandía. Ahora se nota que el listado se podría alargar casi hasta el infinito. Ugalde, Martín, Historia de Euskadi, Barcelona. García de Cortázar y listan todos los recursos. Solo Sullivan, tras asumir esa fecha fundacional, mencionaba en una nota la discrepancia poco consistente de Madariaga. Sullivan lo hace en ETA and Basque Nationalism, The Fight for Euskadi, en un artículo posterior en la revista divulgativa History Today. Sullivan señaló sin indicar fuente que ETA se fundó en primavera de 1959. Continuamos aquí. La situación cambió radicalmente a partir de 1993, cuando el intento de borrar de la memoria el 31 de julio como fecha fundacional dejó de ser un empeño de Madariaga para convertirse en una auténtica cruzada de la izquierda nacionalista radical. Todo empezó con la aparición del libro colectivo Euskadi eta Askatasuna, Euskal Herria y la Libertad, publicado por Chalaparta, habitual portavoz historiográfico de este sector. En realidad, este libro no aportaba nuevas fuentes, pues se basaba sobre todo en las declaraciones de Madariaga en 1984, que ahora se tomaban como una verdad absoluta, con el fin de liberar a ETA de su supuesto origen clerical y PNVista. Además,
Madariaga había apostado en ese momento por datar el inicio de ETA a principios de 1959, mientras que esta obra lo adelantaba categóricamente a diciembre de 1958. De este modo, cambiando no solo el mes sino también el año, se conseguía dejar aún más claro que lo del 31 de julio era un mito. Tal y como ya había adelantado Higgin, este libro reconocía explícitamente porque no le gustaba la versión hasta ese momento admitida por todos, incluso por López Adán o Letamendia. Algunos cronistas han querido ver en el 31 de julio de 1959 la fecha del nacimiento oficial de ETA, en paralelismo al 31 de julio de 1895, fecha que se ofrece también como inicio del PNV. Sucedió que muchos analistas, amantes de la cuadratura y el encaje histórico, quisieron ver en el 31 de julio la fecha del santo de Loyola, la obviedad del confesionalismo de ETA, cuando explícitamente la nueva organización se había definido como aconfesional. Según este recurso, Euskadi eta askatasuna, Euskal Herria y la libertad. En el cuerpo de esta obra, aún se seguía mencionando que el 31 de julio, según ellos, 8 meses después de su fundación, ETA había enviado la carta al Lehendakari. La nueva narrativa de la izquierda nacionalista radical sobre el origen de ETA había quedado fijada. Nacimiento en diciembre de 1958 y carta al Lehendakari en julio de 1959. Pero en la cronología anexa al libro estaba aún más claro que había un intento de adelantar al año anterior el nacimiento de ETA. Aquí se afirmaba: a finales de 1958, Ekin decide romper con el PNV y construir una organización nueva. En un recuadro en negrita, en diciembre de 1958 se decide el nombre de ETA. Y en julio de 1959, nada relativo a ETA, según Ibit. Tal y como se supo después, esta cronología era copia casi exacta de un documento incautado a la dirección de ETA en marzo de 1992. El texto que acabamos de citar sobre el nacimiento de ETA a finales de 1958 procedía literalmente de la cronología elaborada por la propia organización, pero en el documento incautado también se leía: julio 1959, nacimiento oficial de ETA. La organización envía una carta al Lehendakari del gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre, notificándole la existencia de un nuevo grupo nacionalista salido del eje conjunto. Según este documento, que está reproducido en diversas páginas de internet. A los autores de Euskadi eta askatasuna, esta anotación debió de parecerles una concesión excesiva a la interpretación tradicional, puesto que la eliminaron de la versión publicada, siendo una de las pocas entradas de la cronología elaborada por ETA que no se reproducen en el libro. Esa carta, que nunca nadie había puesto en duda y que incluso se mencionaba en el cuerpo de este libro, unas páginas antes se había evaporado. Ello demuestra que había un interés expreso en descartar definitivamente el 31 de julio de 1959. Posiblemente este cambio tenga algo que ver también con el progresivo alejamiento de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, respecto al PNV en aquella época. De hecho, es significativo que coincida con el momento en que tanto ETA como su entorno decidieron dejar de utilizar el término Euskadi,
que vinculaban al PNV y a la Comunidad Autónoma del País Vasco para emplear casi en exclusiva Euskal Herria. Según esto. A partir de ese momento, todas las obras relacionadas con la izquierda nacionalista radical siguieron a rajatabla esta versión, obviando 1959 y señalando sin dudar que ETA nació en diciembre de 1958. Es el caso de Egaña, Alonso, Zabala, Lorenzo Espinosa, Zabalza o Casanova. Este último reconocía incluso su propósito de celebrar la conmemoración en diciembre de 2008 de los 50 años de existencia de ETA. Según estos recursos, esta literatura militante pareció no enterarse de los avances de la historiografía académica que enseguida explicaré, sin duda por ir en contra de su teoría. Con motivo de su disolución en 2018, ETA misma habló del fin de un ciclo de 60 años. Pero aún había que dar una vuelta de tuerca más. Presentar su nacimiento en diciembre, en general, sin concretar un día, impedía contar con un aniversario exacto, y ante la ausencia de fuentes, bastaba con inventárselo. Es lo que ha hecho Iñaki Egaña, adelantando en el texto de su libro La fundación de ETA a comienzos de diciembre de 1958, en vez de finales de este mes, que es la tesis sostenida por Madariaga. Tras este paso intermedio en la cronología, afirma rotundamente: el 1 de diciembre de 1958 nace ETA. Por supuesto, en julio de 1959 no hay tampoco, según Egaña, ningún acontecimiento relacionado con ETA, mientras que, como por arte de magia, ahora fue fundada el 1 de diciembre de 1958. Con motivo de la disolución de ETA, Gara, el diario de la izquierda nacionalista radical, reprodujo la cronología de Egaña. Esta invención de la tradición pasaba así del libro a la prensa escrita y a Internet. Breve historia de ETA. Esta literatura militante lo tiene claro desde 1993, pero ¿qué pasó mientras tanto con la bibliografía académica o con la contraria a ETA? Durante bastante tiempo siguió manteniendo que ETA había nacido el 31 de julio, sin hacer caso a la nueva teoría procedente de su entorno. Hubo quienes insistieron en que la referencia a San Ignacio en las fechas de fundación del PNV y de ETA no es casual, pues desde Sabino Arana a los dirigentes etarras de hoy, la lucha armada por la patria, el terrorismo, es presentada como un deber de naturaleza religiosa que el individuo ha de asumir, según El País. En 2001, los autores de El péndulo patriótico encontramos en el archivo del nacionalismo vasco un documento de ETA fechado en julio de 1959, que por su contenido identificamos como su manifiesto fundacional, pese a que esta denominación no aparecía en el texto. Como luego veremos, se trata de un documento clave para acercarnos a esta cuestión, pero lo que ahora nos interesa destacar es que parecía desmontar la idea de que ETA se había fundado en 1958, aunque también las teorías que daban trascendencia simbólica a San Ignacio, puesto que en ese manifiesto no se había incluido en día concreto. Según el péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco. Segundo. Volumen segundo. No sé. A partir de entonces,
bastantes autores comenzaron a fechar el nacimiento de ETA en julio de 1959 sin especificar el día. Se nota que hay quien señala explícitamente que fue en 1959, aunque no el 31 de julio, como algunos proclaman para hacerlo coincidir con otros aniversarios sonoros, según José Félix Azurmendi. En ETA de principio a fin, crónica documentada de un relato San Sebastián. En esta parte, al ser tantos los libros que representan cada una de las opciones en cuanto a la fecha fundacional, no los citamos expresamente. Continuamos aquí. Hubo quien, por el contrario, siguió hablando del 31 de julio, dándole o no un sentido simbólico. Por último, otros investigadores, algunos de ellos de reconocido prestigio, han tendido a aceptar que ETA fue fundada en diciembre de 1958. En este caso, a diferencia de los libros relacionados con la izquierda nacionalista radical, no se trata de un desconocimiento o quizás de una omisión interesada del manifiesto de julio de 1959 que algunos de ellos citan en sus libros. Es más una cuestión de interpretación, pues dan más importancia a la decisión de Eji-Ekin en 1958 que al manifiesto que estaría solo dirigido al PNV o al gobierno vasco y no al mundo en general. En cualquier caso, el hecho de que la cronología defendida por los medios próximos a la izquierda nacionalista radical haya sido aceptada por obras completamente alejadas de aquella ha provocado desconcierto en torno a la creación de ETA, no solo a nivel historiográfico, sino también de opinión pública. Hablan los protagonistas. Las posibles fuentes para acercarnos a esta cuestión son de 5 tipos: documentos de la propia ETA, informes policiales, fuentes del PNV o de Eji, del que se escindió el grupo que luego formó ETA, prensa clandestina y testimonios de los propios protagonistas. Documentos de la propia ETA, informes policiales, fuentes del PNV o de Eji, del que se escindió el grupo que luego formó ETA, prensa clandestina y testimonios de los propios protagonistas a través de escritos o de fuentes orales. Comencemos por estos últimos, puesto que durante mucho tiempo han sido la única fuente accesible. De los diversos creadores de ETA, contamos con el testimonio de Madariaga, Álvarez Emparanza, Chiardecki, Aguirre y Benito del Valle. Madariaga es el que más se ha referido a este tema, aunque, como ya resaltó Sullivan, ha ido modificando su versión con el paso del tiempo. La primera vez que se refirió a ello fue en el documento interno de 1964, Origen y desarrollo de ETA, en el que se explica que después de la ruptura se adoptó el nombre de ETA a principios de 1959, según este recurso, las Cauco Benedictaren Fundación. En un escrito a multicopista de 1969, volvía a recalcar en 1959 Ekin decide cambiar su nombre por el de ETA, según documentos I. 10 años después, junto a Chiardegui, Benito y Aguirre firmó un texto fechando la fundación en julio de 1959, aunque no el día 31. Ekin, quien abandonó el nombre de Eji a los adeptos del PNV, tomando julio 1959,
la nominación definitiva de ETA, según Muka. No. Es decir, durante 20 años, Madariaga nunca habló de 1958, sino de 1959. Aún dudando si fue a principios o en julio de ese año cuando se decidió su nombre. Solo en julio de 1984, en sendas entrevistas publicadas en Egin y en Punto y Hora, cambió por primera vez su versión, negando que ETA cumpliera entonces 25 años, pues ese aniversario se habría cumplido hace 6 o 7 meses. Llegamos a diciembre del 58 y ese mes hicimos reuniones y reuniones porque teníamos que darle otro nombre. Al final, en Navidad, pensamos el nombre de Euskadi ta Askatasuna. En enero del 59 apareció públicamente por primera vez el nombre de ETA en un documento. Y añadía: no sé quién se ha inventado el mito ese del día de San Ignacio como la fecha exacta del surgimiento de ETA. En principio bastaría con considerar el año 1959, en general, como la fecha de entrada en funcionamiento de una organización bajo ese nombre, pero si fuera necesario señalar mes y día en el dato, sería más propio hablar de los días primero o segundo, o no sabría señalarlo con exactitud de enero de 1959, pero en ningún caso el día de San Ignacio. Según él, para finales del 58 ya tenía nombre, pero el primer documento con la firma de ETA no salió hasta la primera semana de enero del 59, o sea que llegados a ese punto, la cuestión es ya de criterios. Si elegir la fecha de acuerdo del nombre o si optar por la fecha en que se imprimió por primera vez la firma ETA a un documento escrito, según Punto y Hora de Euskal Herria. Este testimonio resultaba entonces tan novedoso que Punto y Hora, pese a estar vinculada a la izquierda nacionalista radical, no se lo creyó del todo, pues la entrevista se publicó en un número especial titulado 25 aniversario, así nació ETA. Egin, por el contrario, sí tituló No hay aniversario, ETA no nació un 31 de julio. Sin embargo, ni siquiera para Egin las cosas estaban claras, pues en el texto hablaba solo de una fecha cuestionada. Añadía que le había sido imposible contactar con Chiardegui para que nos hubiese aclarado más el asunto de las fechas, reconociendo que este último seguía defendiendo el 31 de julio, según Ibid. A partir de ese momento, Madariaga se aferró a esta versión, pese a reconocer que los demás fundadores de ETA no le secundaban. Yo, en contra del recuerdo de mis compañeros cofundadores, que afirman que el nacimiento tuvo lugar el 31 de julio, lo sitió 6 u 8 meses antes, en pleno invierno 1958-1959, en torno al solsticio. No clamo mucho sobre el particular, pues los tengo a todos en contra, según Diario Privado de la Guerra Vasca. Más tarde explicó: fue un proceso de varios meses que va desde nuestra ruptura como Egin con el PNV, la reunión de Deba en diciembre de 1958 en la que se encarga a Chiardegui buscar un nombre para la organización, el documento enviado a nuestra delegación en Caracas con las siglas nuevas, hasta la carta remitida al Lehendakari Aguirre y fechada el 31 de julio de 1959. Aquí señalaba por primera vez el lugar de la reunión, la localidad guipuzcoana de Deba, que en ella no se habría decidido el nombre,
sino que se había encargado a Chiardegui a encontrar uno, y que el primer documento con el nombre de ETA sería una carta a Venezuela. No es extraño que el entrevistador Ander Landaburu llegara a la conclusión de que medio siglo después, y como el resto de sus compañeros de aquella época, Madariaga es incapaz de poner una fecha concreta al nacimiento de ETA, según El País. De hecho, en otra entrevista publicada el mismo día, volvía a contradecirse al declarar que un día del otoño de 58 se toma la decisión de crear ETA, según decía. Además, en una biografía de Madariaga, basada en sus recuerdos que él mismo transcribió, esta vez sin apenas cambios, en sus memorias hablaba de la ruptura de 1958 y de cómo, siguiendo el deseo del Lehendakari, escribieron una carta al PNV pidiendo perdón al partido. Sin embargo, el miembro de EJI-PNV, Michel Sassi, les comunicó que no aceptaban su arrepentimiento. Fue en la cafetería Lepanto de Bilbao el 13 de mayo de 1959. Se nota que aparentemente podría haber aquí una confusión con el mismo mes de 1958, pero Madariaga repite tanto en 2007 como en 2014 que está hablando de 1959. Y después añade: teníamos que encontrar un nombre para nuestro nuevo movimiento, dado que Ekin ya estaba disuelto al entrar en EJI. Todos nosotros sabemos con qué nombre seguimos. Fue ETA. La gente dice que se creó el día de San Ignacio de 1959 y andan bastante mal. Ese es un rumor de algunos miembros del PNV desde hace tiempo. Claramente desechemos ese cuento de una vez por todas. Según este recurso. Vale, estos dos recursos. Este texto es muy interesante, pese a incurrir en algunos errores, como atribuir a una maniobra del PNV el bulo de que ETA fue fundada el 31 de julio. Solo menciona el año 1958 al hablar de la separación de los dos ejes, pero no de la creación de ETA, que parece volver a situar en 1959, como el propio Madariaga ya había escrito en 1964. La referencia a un primer documento de ETA en enero de 1959 ha desaparecido y en su lugar añade que en mayo de ese año la ruptura aún no se había consumado del todo. Aunque Madariaga no lo concreta, por el orden en que está contada la historia puede dar la impresión de que fue al resultar fallida esta última tentativa cuando se buscó el nuevo nombre y se creó definitivamente ETA. De hecho, el propio Batista, autor de su biografía oficiosa, concluye que Madariaga fundó ETA en 1959, según Madariaga. Por su parte, Benito del Valle y Aguirre suscribieron en 1979 junto a sus compañeros que ETA nació en julio 1959, según Muga. Este último concedió 10 años después una entrevista en la que cambiaba su versión. Siguiendo con retraso las teorías de Madariaga, calificó lo del 31 de julio como un cuento que alguien se ha inventado. Ahora decía que las fechas de nacimiento de ETA tuvieron que ser entre julio y diciembre del 58, aunque creo que sería poco antes de las Navidades del 58, cuando se adoptó el nombre. Para él, la reunión no tuvo lugar en Deva, sino en San Sebastián, en el barrio de Gros. En un pequeño bar, junto al Cursal, sobre las 5:30 de la tarde, alrededor de una mesa de madera, al de muy pocos días, 5 o 6,
se le envió una carta al lehendakari Aguirre donde se le comunicaba la creación del nuevo grupo, según ello. Es decir, Aguirre discrepaba no solo en el lugar de la reunión, sino en la fecha de la carta, que incluso Madariaga aceptaba a veces. En cuanto a Ciardegui, su recuerdo más antiguo se plasmó en un documento interno de 1971, en el que concluía que el 31 de julio de 1959, Eusko Gazete Sinira decidió cambiar de nombre, Euskadi Askatasuna. La formación de la organización ETA se puso en conocimiento de Aguirre ese mismo día, según documentos. Y aparte de un texto de Echevarrieta de finales de los años 60, que mencionaremos después, fue la primera vez que uno de sus fundadores habló de la creación de ETA en ese día y de la carta al lehendakari. Pese a haber transcurrido 12 años, parece un testimonio bastante fiable, pues fue el propio Ciardegui quien ideó el nuevo nombre y envió la misiva. A partir de la transición, incluso cuando Madariaga comenzó a negarla, siguió defendiendo esta cronología, aún aclarando que lo del día de San Ignacio fue mera casualidad. Sin embargo, en una entrevista de 2010, sí admitió que la reunión para decidir el nombre tuvo lugar en Deba a finales del año 1958. No obstante, él mismo admitió las limitaciones de su memoria. Han pasado muchos años, creo que fue así, reflejadas al hablar de la carta al lehendakari, pues confundía a Aguirre con su sucesor Jesús María Leizaola. Debemos leer eso. Ibarzabal Eugenio, 50 años de nacionalismo, a través de sus protagonistas. Punto y oro de Euskal Herria, Álvarez Esperanza. Aquí, José Ramón Scheifler recuerda que él mismo llegó a ver esa carta. En aquel verano de 1959 me mostró José Antonio Aguirre con harta pena la carta de Ciardegui, de 3 de agosto de 2009. En una entrevista personal con Scheifler el 30 de junio de 2018, aseguró no recordar más detalles. Por último, pese a que los demás no lo citan, el exdirigente etarra Juanjo Echave declaró en la transición que él estuvo con Ciardegui, con Benito del Valle, con Madariaga y con los demás cuando, en el año 1959, se produjo la ruptura definitiva de EJI con el PNV. Vamos a continuar con documentando un episodio en el próximo episodio. Pero esto es todo por hoy. Mil gracias por escucharme y por su paciencia. Nos vemos en el próximo. Chao.